Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en la tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este pasaje, localizado en el libro de Lucas capítulo 17, los versículos 11 al 19, ofrece un mensaje maravilloso que trasciende los tiempos, lo que resultó ser una lección para el pueblo judío y es una enseñanza de lo que debe ser nuestra respuesta a la manifestación de la obra de restauración por parte de Dios a los seres humanos. Buenos días a la familia de Dios en este domingo 8 de febrero del año 2026. El mensaje de hoy se ha titulado La restitución del marginado. Jesús nos muestra una verdad absoluta que muchas iglesias y cristianos no han podido entender hasta el día de hoy. Trata de que podamos comprender lo que significa el verdadero agradecimiento basado en la verdad absoluta. Todo se trata de la palabra de Dios. Gracias, Padre eterno y bueno y perfecto. Agradecido por tu palabra en este día, la cual nos llevará al lugar correcto de tu voluntad, para así desarrollar en nuestro corazón el agradecer por todo aquello que nos brinda tu revelación. Que tu Santo Espíritu transforme aquellos corazones que viven hoy en la oscuridad y que sea tu luz admirable la que llene sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta historia no trata de una metáfora o de una parábola, resultó ser una realidad vivida por Jesús. La misma se centra principalmente en la gratitud, la fe y la salvación. La enfermedad de la lepra era tratada y considerada de manera terrible en los tiempos antiguos. En el libro de Levítico, capítulo 13, versículos 44 al 46, se afirma que el sacerdote debía declarar inmundo a los leprosos. Este tendría que vivir con sus vestiduras rasgadas y mantener su cabeza descubierta, pregonando por donde caminase las palabras inmundo, inmundo. Mientras tuviese las lesiones en su piel, sería un ser humano impuro y viviría fuera del campamento. Eran marginados sociales, obligados a vivir lejos de la comunidad. Jesús, al limpiarlos, muestra su infinita compasión y su rechazo a la exclusión. En el siguiente versículo, el número 13, que nos dice lo siguiente: alzaron su voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Su curación no fue inmediata. El Hijo del Hombre no tuvo contacto directo con ellos. No se produjo ningún tipo de oración o una palabra de intercesión, solo una orden: id, mostraos ante los sacerdotes. Los leprosos obedecieron y de manera maravillosa la palabra afirma lo siguiente: yendo por el camino, fueron limpiados, curados de la inmundicia y de la impureza física. Este episodio nos enseña que la fe no debe ser inerte. Esta se demuestra con la obediencia y aquí se manifestó mucho antes de ver el milagro. Lo terrible resultó la respuesta de estos personajes. De los 10, solo uno regresó para demostrar agradecimiento. Jesús, notando la ausencia de los otros 9, preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? La pregunta realizada por Cristo es lo que subraya la tendencia humana a olvidar rápidamente el favor recibido. La gratitud fue evidente en el samaritano, quien regresó no solo dando las gracias.
Él volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a los pies de Jesús. Su gratitud fue una acción pública de adoración y humildad. El mensaje que nos muestra este pasaje es que la gratitud no es solo un sentimiento, sino un acto de alabanza y de reconocimiento a Dios. Por este relato está basado no solamente en dar las gracias por el favor inmerecido de Dios. Aquí se nos muestra que existe una diferencia entre la curación y la salvación. Y esta es la esencia del pasaje. Los 10 hombres recibieron la curación física. Todos fueron limpiados de la lepra. El milagro de Jesús fue para todos sin distinción de su origen, raza o creencia religiosa. La historia nos demuestra que muchos podrán recibir curaciones milagrosas, pero esto no es sinónimo de que serán salvos para vida eterna. Solo el agradecido recibió la promesa de la salvación. El samaritano, Jesús, le dijo lo siguiente: levántate y vete, tu fe te ha salvado. En otras palabras, los otros 9 fueron curados y limpiados, pero quedaron fuera de la promesa. La gratitud elevó la fe a su nivel más profundo. Esta virtud es la culminación de la fe y es la evidencia de que se ha comprendido el verdadero alcance del don recibido, el cual va mucho más allá de la esfera natural. Aquí se afirma que la justicia de Dios no tiene prejuicios y podemos observar cómo de manera maravillosa Jesús supera las ataduras morales de su pueblo. Para los judíos, los habitantes de Samaria eran herejes y despreciables, pero aún con este pensamiento, la enseñanza real de esta historia es que el agradecido resultó ser un extranjero, y Jesús, sin importar su origen, lo destacó por encima de sus posibles congéneres. Usted se podrá preguntar en este momento: ¿cómo es posible que yo sepa que eran judíos? Debo admitir que no sé cuál sería el origen racial de los otros leprosos. La Biblia no lo manifiesta, pero a la vez entiendo que al mencionar al samaritano es debido a que algún otro no lo era. El propio Jesús nos dice que el único que glorificó a Dios resultó ser un extranjero. Si estamos seguros de que esta fue una frase de Jesús, entonces se debe preguntar: ¿quiénes o cuántos eran nativos? Esta es una crítica directa de la falta de gratitud de los que se consideran el pueblo escogido. Al momento del Cristo validar la fe de alguien que pertenece a una nación extranjera, nos muestra que el reino de Dios no tiene fronteras y que la fe y la gratitud son más valiosas que una raza, que un pueblo, una religión y una posición social. Termino el mensaje de hoy con las siguientes preguntas. ¿Forma parte de los seres humanos la virtud del agradecimiento en nuestra naturaleza? ¿Puede afirmar que en su día a día, en su trabajo, su comunidad, en su escuela, dentro de su familia, el agradecimiento es parte integral? ¿Responde usted con gracia a un favor merecido o no merecido? ¿Se ha perdido la palabra agradecer del diccionario y solo escuchamos expresiones como la siguiente: lo que tengo es porque me lo merezco, es por mi propio esfuerzo y no le debo nada a nadie? La historia, a través de los tiempos, nos muestra una paradoja. Dios siempre está dispuesto a producir milagros y bendiciones, aún en personas que Él reconoce que no aceptarán su señorío y mucho menos a su único Hijo entregado para muerte en la cruz. Esta historia es un ejemplo de la gracia de Dios. Solo uno fue agradecido. Lo que olvidamos los seres humanos es que Jesús, con su muerte en la cruz, produce la justificación para el perdón de los pecados, pero solo para todo aquel que lo declare como su Señor y Salvador. El pedir, orar y clamar debe ser parte de la vida del cristiano. Pero ¿qué me dice de dar gracias, de ser agradecido en las buenas y en las malas?
Me gustaría realizar otra pregunta. ¿Podrá un no creyente ser más agradecido que aquel que asiste los 7 días a la semana a la iglesia, que da sus ofrendas, que es maestro de escuela bíblica o que predica todos los domingos en su iglesia? ¿Presenta alguna duda? Pues no se sorprenda. El samaritano resultó ser más agradecido que los otros, que sin lugar a dudas entendían que pertenecían al pueblo de Dios. El verdadero discípulo se manifiesta cuando se reconoce y se agradece el don recibido. La curación es temporal, pero la gratitud nacida de la fe conduce a la salvación eterna. Que la paz y la gracia de nuestro Padre eterno y de su Hijo Jesucristo esté con ustedes desde y hasta la eternidad. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén.